compañeros, buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a comenzar con la meditación. Es una breve meditación que lleva varias láminas. El tema de esta mañana: déjate moldear en manos del mejor alfarero, el que sabe verdaderamente cómo moldearnos a nosotros como personas, como seres humanos, como hijos de Él que somos. Jeremías 18, verso 1 al 6 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí, dijo Jeremías, ¿verdad?, a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, lo que el Señor quería mostrarle a Jeremías en este momento, en este momento era la condición del pueblo del Señor. Y es que el Señor es el único que puede moldear nuestra vida a su parecer. Pero a veces nosotros no nos queremos dejar moldear y nos ponemos mero rígidos, nos ponemos mero duros, nos endurecemos nuestro corazón y a veces no entendemos por qué pasamos situaciones un poco difíciles, un poco complicadas, pero el Señor lo hace con el propósito de que nosotros aprendamos y entendamos que Él tiene algo preparado, algo mejor preparado para nuestra vida, y es que estamos en las manos del mejor alfarero, el que sabe cómo construir, el que sabe cómo hacer, el que sabe qué nos conviene a nosotros. Él es el que diseña nuestra vida, Él es el que va moldeando pedazo por pedazo nuestra existencia, nuestro ser, y Él es el que nos va formando carácter en nuestra vida. Si ustedes pues ven la realidad de este mundo, hay personas que no tienen a Cristo en su corazón, pero viven amargados, viven pues con un corazón endurecido, con un corazón que no tiene misericordia por su prójimo, que no ama a su prójimo. Personas que le gritan a su esposa, le gritan hasta incluso a sus padres, pero son personas que no se quieren dejar moldear por el Señor porque no han conocido al Señor. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, lo más sano y lo más recomendable es que nosotros nos dejemos moldear por el Señor y que dejemos que el Señor en sus manos nos fortalezca grandemente, porque dice 2 Corintios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque la tristeza que Jesús o que el Señor pues permite que llegue a nuestra vida, a veces el dolor es duro, a veces el dolor es algo que no es fácil superar. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que a veces las situaciones duras que pasamos es por nuestro mismo comportamiento, por nuestra misma forma de ser, por nuestra misma rebeldía en contra de Dios. Pero eso, cuando nosotros lo logramos entender, nos produce una paz, un gozo, una paciencia en nuestra vida, y nos produce salvación en muchas ocasiones, porque Él nos hace entender que las situaciones que nosotros podemos estar pasando es lo que según nuestro corazón nos puede provocar, según la dureza de nuestro corazón nos puede provocar, y el Señor lo que hace es que para poder moldear nuestro corazón a su parecer, Él nos quiebra totalmente y nos vuelve a construir. Jeremías siempre más adelante, en los versos más adelante, capítulo 18, siempre dice, verso 11 al 13, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá, a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones quién ha oído cosas semejantes, gran fealdad ha hecho a la Virgen de Israel.
Y es que cómo es posible que nosotros vayamos en contra de la voluntad de Dios, que vayamos en contra de los designios de Dios y que aún sabiendo que Dios tiene castigo para nosotros por portarnos mal, por ser desobedientes, por no pegarnos a la palabra de Dios, aún así le digamos al Señor, a mí me vale, a mí no me importa, a mí no me interesa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Y a veces no queremos dar a torcer nuestra voluntad y es por eso que el Señor viene y nos quiebra totalmente para volver a construir en nosotros un nuevo corazón, para volver a construir en nosotros un corazón totalmente conforme a su voluntad. Él moldea también nuestro corazón, Él moldea nuestra voluntad. El propósito de Dios es hacernos semejante a su imagen para que el mundo conozca que nosotros somos hijos de Dios verdaderamente. Romanos 8, 29, 30 dice, porque a los que antes conoció también nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces sabemos que si nosotros somos escogidos de Dios, si nosotros estamos en los planes de Dios, si nosotros estamos dentro de la visión de Dios para Él, aunque Pablo, sabiendo todo lo que Pablo era, aunque Pablo fue como fue, aunque Pablo prácticamente era el enemigo número uno de los cristianos, estaba dentro del plan de Dios el poder llamarlo, el poder escogerlo, el poder levantarlo. Y se hizo la voluntad de Dios en su vida, pero para que se pudiera hacer tuvo que pasar por un momento muy amargo, una situación de ceguera, una situación de confrontación total, una lucha en su corazón grande por toda la situación que él había pasado cuando él aún no creía que Jesús era el Señor, que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Hijo de Dios. Y el Señor viene y lo confronta, pero de golpe lo quiebra totalmente y lo moldea a su parecer, lo moldea a su voluntad, lo moldea a conforme Él quiere que seamos. Ese ejemplo es uno de los ejemplos más claros de la Biblia, que el Señor nos va a acoplar conforme a su voluntad. Y si nosotros no queremos, nos va a quebrar totalmente y nos va a volver a hacer para que nosotros seamos conforme a la voluntad de Él. Pero a veces nosotros también tenemos tomamos un mal camino porque aún conociendo al Señor volvemos y dejamos nuestro primer amor. Eh, Incluso hermanos que han estado años sirviendo, hermanos que se les ha visto una fe muy hermosa delante de Dios, pero viene la prueba y se olvidan de su primer amor. El Señor es nuestro primer amor. El Señor es y nunca tiene que dejar de ser nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que va a venir por su iglesia, Él ha prometido que va a venir por su novia para casarse con su novia. Y nosotros somos la iglesia, nosotros somos la futura esposa del Señor. Entonces tenemos que estar seguros que el Señor va a venir y no tenemos que olvidar ese primer amor. Isaías hace una reprensión, dice Isaías 31, dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado, pecado y pecado y pecado y pecado. Y vamos sumando, vamos acumulando dentro de nuestro ser, dentro de nuestra vida, solo cosas malas, solo cosas que nos dañan, solo cosas que nos perjudican el alma. Y vamos hundiéndonos más en ese vómito, en esa perdición, en ese abismo profundo. Y nos olvidamos quién fue el que nos rescató, quién fue el que enamoró nuestros corazones, quién fue el que nos sacó de esa suciedad. Y volvemos como perro que vuelve a su vómito a recoger algo que ya habíamos desechado, a recoger algo que habíamos tirado. Nuestra dureza de corazón a veces es tanta que en la situación dura, en la situación de prueba, nosotros olvidamos nuestro primer amor. Pero no tenemos que hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, el Señor está pendiente de nuestras necesidades, y si nosotros confiamos que Él está con nosotros, que Él está luchando, que Él está a la par nuestra y que Él está peleando por nosotros, que Él lleva nuestras cargas, si confiamos en eso, vamos a estar firmes durante la prueba y al final el Señor nos va a dar la corona de victoria, porque al final cuando nosotros no dejamos de confiar en el Señor, cuando nosotros sabemos que Él está con nosotros, cuando nosotros no dudamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, Él es quien pelea nuestras batallas. Y de esa forma no vamos a dejar nuestro primer amor, sino que nos vamos a mantener firmes
y no va a venir esos ay para nosotros, porque cuando hay un ay del Señor, es una advertencia como diciéndoles, les va a pasar esto si no me hacen caso, les va a pasar esto si se alejan de mí, entiendan. El enemigo lo único que quiere hacer es venir a hacer con ustedes lo que quiere, a arrastrarlos, a pisotearlos, a maltratarlos, a matarlos de ser posible. ¿Por qué? Porque el enemigo lo único que quiere es que nosotros nos alejemos de Dios y que nos olvidemos de ese primer amor. Entonces dejémonos moldear totalmente, no nos pongamos rígidos ante la mano del Señor, sino que al contrario, seamos sensibles a la palabra de Dios y dejemos que la palabra de Dios entre a nuestra vida todos los días, que la palabra de Dios pueda ablandar nuestros corazones, que la palabra de Dios pueda enseñarnos cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer. No olvidemos la confianza puesta en el Señor. El Señor a veces nos deja pequeñas, permite que pasemos pequeñas pruebas para que nosotros también le demostremos al Señor cuánto es el nivel de confianza que nosotros le tenemos. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, a medida vayamos pasando pruebas y pruebas y pruebas, Él va a ir preparándonos y preparándonos y preparándonos para algo mejor y nos va a dar victoria tras victoria. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, sabemos que a veces la prueba es dura, la prueba es difícil, pero sabemos que la prueba nos va a fortalecer, la prueba nos va a crear una conexión más cercana con Dios. Entonces, dejémonos moldear a través de la prueba, dejémonos moldear a través de la palabra, dejémonos moldear a través del consejo. Él constantemente está moldeando nuestra vida. Si nosotros estamos pasando prueba, es porque el Señor sabe que así nos conviene. Él está trabajando en nosotros, aunque nosotros sintamos que Él no está, aunque sintamos que Él está guardando silencio, aunque sintamos que Él no está con nosotros, que no está su presencia con nosotros, Él está con nosotros. Si nosotros hemos creído en Él y le hemos entregado nuestro corazón, le hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos que saber que Él está con nosotros peleando la batalla, que Él está con nosotros luchando a la par de nosotros. No lo olvidemos. Entonces, si el Señor está moldeando, Él está haciendo de nosotros una mejor persona, Él está haciendo de nosotros un ser más semejante a Él, para que nosotros podamos un día poder o dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y que otras personas también puedan creer en el Señor a través de nuestro testimonio, porque ven que nosotros estamos en una lucha, que estamos en una prueba, que estamos en una dificultad, pero seguimos de pie, seguimos firmes, no nos dejamos amedrentar por el enemigo, no nos dejamos amedrentar por la prueba. Se recuerdan que estuvimos hablando de Job hace unos días y realmente yo sé que a nosotros pues no nos ha venido una prueba como la que Job ha pasado, pero aún Job pasando la situación dura, difícil, hasta se atrevió a decirle pues a su esposa en su momento, cuando ella lo estaba cuestionando acerca de y Dios, entonces ¿dónde está? Entonces vete con tu Dios a quien dices y si puedes muérete, porque son palabras hirientes, pero él en medio de toda esa situación, él estaba seguro de que Dios dio y Dios quitó. Sea alabado el nombre de Dios y a veces a nosotros nos cuesta darnos cuenta de eso y le damos la espalda a Dios cuando estamos en una situación dura, olvidando que Él al final nos va a dar la victoria. Así que la confianza tiene que estar puesta en Dios y dejémonos moldear por el Señor, dejémonos que el Señor sea quien haga de nuestras vidas una mejor persona. Con esto finalizo esta mañana la meditación